Señores, bienvenidos a otro episodio más de su podcast en Enigma Media Project. Y hoy tenemos un invitado estrella, un padre, por así decirlo, lo considero yo, un padre de la comunicación en la romana, una persona también reconocida en el ámbito político, con un gran perfil, es vocero de la NCD también. El señor, el distinguido Dani Pérez, hoy con nosotros en Enigma Media Project Studio. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Placer, aquí están todos los otros conocidos y es un honor estar compartiendo con ustedes. La palabra introductoria fue muy buena porque hablaste del padre. Y la verdad, yo le llevo el doble de las edades a cada uno de los que están aquí. ¿Tú crees? ¿Tú no me lo llevas a mí el doble, no? A mí no, espérate, a mí no. Tú eres mi hermano mayor. Claro, yo tengo 63. Yo tengo 43. No, me lleva 20. No, pero en 20 ya, el primer hijo mío, a los 20 ya. Bueno, también tienes razón. A los 20 ya. Retiro lo tenía dicho. el primer hijo. Retiro lo dicho. Tienes Tienes razón. Ya estaba concebido y ya todo. a los 20 años. Sí, sí. Tienes razón. Dani, cuéntanos cómo está la salud en primer lugar, cómo va todo, cómo está la familia. Yo voy poco al médico porque siempre los análisis reportan algo. Y yo, ¿Tú no confías en el sistema de salud? sí, pero Es lo que no confía en su cuerpo. Como que no quisiera como encontrarme con realidades, productos de los Que años no están en tu que mente. no están en mi mente. A Entonces, comenzar una carga más ahora. leyendo un libro de un destacado médico, neurólogo, decía que parte de las enfermedades todas las enfermedades tienen más de un 40% de sus efectos. Y se quedó corto. En lo que tiene que ver La mentalidad. la mentalidad. Exacto. Son emocionales, psicosomáticos. psicosomáticas, Y exactamente. entonces tú, Ya sé. cuando te dicen, mira, el colesterol, ahí te el digo. Ahí tú. Ya tú dices que tú estás enfermo, comienza, Una hipocondría de una vez. sí, comienza todo el mundo y tú dale la cara de que, mira, me salieron tal cosa y ya tú no eres el mismo. Entonces, lo que hay que como vivir con prudencia en el marco del equilibrio y hacer de todo, porque también todo el que tiene esta edad, por lo regular, aunque ya hemos pasado el meridiano, pero estamos casi en el extraíni. Entonces tú tienes No, que pero tú entender- das para ir ni más. Sí, de no, letra. y le quería preguntar Dani, cuál es el la truquito verdad hay que también, porque decirla. no lo aparenta, Está bien, cuál es el truco. Pero hay que pensar que puede haber un extraíni. Sí, no, El plan B, por el plan B, el para plan tener B. plan. Entonces yo me equilibro mucho, de todo hago lo que está dentro del marco de la prudencia. Lo único que yo no hago es levantar pesas. ¿Y por qué? Bueno, porque siempre he visto como que uno ponerse a coger tanta fuerza con hierro, tú sabes, para luego uno exhibir un cuerpo que si te descuida vuelve otra vez a la normalidad. Entonces yo como que no lo he visto. No coge esa lucha en la Me he normalidad. dedicado más como a levantar pesos. ¿Entiendes? A buscarme el peso, pero a levantar pesas como que eso no está No, dentro. y realmente el buscar pesos te ayuda a sostener lo que la pesa te quiere dar y no tiene que ser tanta fuerza. Sí, y como que también el volumen del cuerpo, uno dice, bueno, pero ¿por qué tú tienes que impresionar con el cuerpo? No puedes impresionar con las ideas. Exacto. Pero En un ambiente donde las ideas tienen el valor. para diferentes tipos de receptores. Hay receptores Claro. que No, porque hay que receptores, sí. que necesitan Depende del mercado que tú vayas. tú necesitas ver el cuerpo fuerte, el individuo, bueno, pero Sí. no podemos ser como tan exigentes. No. Como Pero hemos- si te mantienes, si te sientes con la energía y con todo ese tipo de cosas, no es necesariamente los músculos, porque Sí, ¿para qué? precisamente. Tú no eres boxeador. No, gracias Entonces. a Dios no, pero tú sabes que parte de lo que me ayuda a mantener la simulación de la edad es que ni soy grueso, o sea, no soy obeso, eso influye mucho, y que al ser medio delgadito, pues he cogido un par de libras que no tenía antes y entonces Están ya- disfrazados, están maquillados. no, y que por ejemplo ya los huesos estaban, que se Ujú, veían pómulo. por la condición de delgado. En la vejez me lo ha tapado un chin y me veo un poco más joven. Para todo el Ah, que estérico un poquito la piel Sí, entonces. para todo, Sí. para todo el que tiene muchos años viendo a Dani Pérez como vocero de la DNCD, en programas de radio, en programas de televisión, ¿de dónde sale Dani Pérez? ¿Dónde nace y cuáles son sus primeros pasos, su primer contacto con lo que son ya los medios de comunicación? Mira, yo nací en una comunidad que se llama Gonzalo, de Sabana Grande de hoy. Pero a la edad de 4 años, mi mamá me trajo aquí a la Romana porque había vínculos familiares con ella. Y lo que me llevó, o lo que llevó a mi mamá a estar con mi papá en ese proceso es que yo
hay un término que nunca he podido decirlo porque uno dice, mi mamá salió embarazada, pero no fue de mí, fue de mi papá que la embarazó. Entonces como que no sé nunca decir ese proceso. Cuando te gestaron. Cuando mi mamá resultó que salió embarazada, yo estaba ahí producto de que mi papá es el que estaba vinculado a esa comunidad. Pero mi mamá procedía de aquí, de Romana. Como buena compañera, se fue con mi papá por allá. Y en ese proceso es que nace el nombrado Daniel Enrique Pérez Guerrero, que soy yo. Luego, esos vínculos con esa comunidad, y ya estando aquí, me trasladaba, porque la separación de mi papá con mi mamá, pues provocó diríamos, esa opción de que tanto la vieja me tenía aquí, como papá me quería tener allá en Monteplata, Sabana Grande de Hoya. A los 17 años, que coincidí en esa etapa estando allá, como que me surgió la idea de hablar por una emisora. Siempre yo escuchaba la radio y allá en Sabana Grande de Hoya surgió la emisora llamada Radio Boya. Estamos hablando de 1969. Como si nada. No. Estoy hablando de 1976. Yo nací en el 63. Teniendo 17 años, pues intento hablar por esa emisora y el dueño de la emisora, al ver mi empeño, como que se entusiasmó. Y al año de yo estar practicando y dando programas sin hablar, solamente como control, y daban un programa de selecciones musicales al mediodía, que me lo dejaban a mí y yo lo hacía. Por eso es que tú eres tan duro con el tema de la bachata. No, en ese tiempo la bachata... No, me refiero a de poner la música, ese tipo de pero cosas. en ese tiempo la bachata estaban relegada a un plano de desecho social. Y solamente Radio Guarachita la ponía y la gente escuchaba a Radio Guarachita y como que no era el sector más elevado de la sociedad. Tenían vínculo con la zona rural. Ese era el dembow de hoy. Exactamente. Entonces, pero esa emisora, Radio Boya, cuando el dueño vio mi entusiasmo, me dijo, mira, te voy a poner para que tú des el programa, no lo presentes, te lo voy a grabar. Las grabaciones no eran en cassette, era en disco de pasta. Había que llevarlo a un sitio para que lo pusieran en el disco de pasta. Y la presentación él la logró grabar en la capital y yo daba la hora. Entonces ya a partir de ahí, en el desarrollo de lo que fue la inquietud, y siempre fui un tipo inquieto, ya volviendo a la Romana, me encontré con el propietario de una emisora se llama todavía, Radio Guía. Él le llamaban Francisco Espinal, alias el Bate. Y ahí es donde yo le dije un día a él que yo quería hacer un programa, porque yo venía de la experiencia también de hacer programas en la mañana. Y él me dijo, ¿está dispuesto a estar a las 5 de la mañana aquí? Yo vi el cielo abierto. Y bueno, ¿cómo que a las 5? Ya a las 4 yo estaba en camino hacia el Radio Guía. Esa oportunidad me permitió convertirme, porque en ese tiempo la mayor parte de los locutores eran de voces graves. Y yo, tanto por la juventud como la naturaleza de mi voz, nunca he sido un tipo con una voz fuerte. Uno la troquea, pero no es que tengo la voz grave del tradicional locutor, que ya no se usa. Bueno, pero en ese tiempo se usaba, por ejemplo. Y cuando yo vi que se hacía como un poco incómodo en lograr que una emisora de radio me contratara, porque un tipo con una voz chillona, una voz que no estaba acorde con esas emisoras. No conectaba. Que no era vendible, O sea, no conectaba con el statement, o sea, con el mercado del Sí, no era vendible. Que después de la tecnología, esas emisoras cambiaron micrófonos. Por ejemplo, esto es un Shure, ¿verdad? Este micrófono, hay una variedad de ellos que sirven para combo, otros para medios de comunicación como el que ustedes están aquí. Y tienen la ventaja de que dependiendo la necesidad, esta marca tiene micrófonos para todo tipo de voces. De voces. De voces. Si tú quieres tenerlo para grabación, además surgió otro que se llama el Sennheiser, me parece, algo así en inglés. Sennheiser. Sennheiser, gracias. Sennheiser. Ese es un micrófono
que tenía unas condiciones que con una consola especial que había, tú sonaba como una piedra, te parecía a todo el mundo. Pero ya se desplazó eso, ya la gente no mide el comunicador por el asunto de voz. El que la tiene bonita, grave, que Dios se la bendiga, pero en las agencias publicitarias te contratan personas con vocecita y ustedes saben que por ahí es que está. Sí. Exacto. Ahora bien, cuando yo dije, bueno, no me va a contratar a nadie porque tú escuchas Radio 1000 y ahí uno tiene con una voz, tú escuchas Radio Popular que uno tiene con una voz. A Dani Pérez no lo va a contratar nadie. Se te bajaron los ánimos No, ahí. nunca yo he bajado. Al contrario. Al Eso, contrario, dije, eso fue yo- voy a Una motivación. yo- voy a crear yo. yo Eso voy fue un a- punto de Yo inflexión. voy a crear mi medio, comencé a buscar anuncios y entonces arrendé un programa y ahí era yo el mejor locutor. Y mejor locutor porque a la sazón, ciertamente los locutores no eran bien pagados. Y yo fui aquí en La Romana, creo que el segundo en tener un carro de la locución. El primero fue Patricio Fernández, que compró un buggy. Luego compré yo un carro. Luego lo compró Juan Julio Báez. ¿De qué año estamos hablando? Bueno, hace tantos años que sería bueno hablar con Juan Julio, que es más viejo que yo. No, Dani, yo digo, ¿de qué edad compraste tu primer carro? Sí, el primer carro fue como en el 83. O sea, que estamos hablando en el año que yo nací. Sí, en el 83. ¿Cuál? oye, 43 años. cuando tú naciste, ya estaba comprando un carro. Luego surgió el programa Víctor Ramos Rosa en la emisora KGM 94 FM. Me crea un programa que se llama Amaneciendo y Gozando. Los primeros 5,000 pesos que yo me gané, que eran todos los cuartos del mundo, Víctor Ramos Imagínate. Rosa fue conmigo al banco, a un banco y me sacó una cuenta de ahorros y me dijo, mire, fino, ahí usted tiene 5,000 pesos suyos. Y ya tú sabes. La gloria. La gloria. Comencé yo a ver dinero. Entonces, a partir de ahí, entendí que era imposible uno emplearse en medios de comunicación, sino buscar su propia publicidad. Que tú dices, Dani Pérez, que en esos años, en esos inicios, los locutores no eran bien pagados. Y yo no digo que eran bien pagados. Yo creo que hoy en día los locutores no gozan del sueldo que deberían de acuerdo a su profesión y de acuerdo al tipo de trabajo que hacen. Bueno, Yo pero pienso el locutor que está ahora sujeto a un pago de una emisora es porque es vago. que- Sí. Porque tengo que defender que los dueños de emisoras le permiten a cualquier locutor que si lleva una publicidad, le dan Sí, un 50 y un por 50. le dan un sí. por ciento. Sí, se maneja con Entonces tú puedes porcentaje. tener un salario de una empresa como locutor, pero si tú llevas un anuncio al departamento de producción, departamento de ventas, inmediatamente tú estableces qué comisión yo tengo si te traigo el anuncio de X empresa. Exacto. Entonces ahí tú te estás aumentando. Ya tú estás aumentando. Ya. Y ya tú sabes que si tú tienes 3 patrocinadores, también va a ir Y que- proporcionalmente Y aumentando. que la proyección del locutor no depende de la emisora, depende de él. Depende de él. Porque ¿sabes qué qué? tipo de persona Porque tú eres que un- tú brindas. Exacto, tú eres una figura, tú tienes que verte y vendible. que básicamente la producción de programas de opinión ha tumbado el asunto del locutor DJ. O sea, Ujú. casi siempre un DJ busca tener un programa de opinión. Por ejemplo, en algunos medios de la capital tú conoces, por ejemplo, a muchos de ellos. Por ejemplo, Michael Miguel es un excelente animador, pero también te analiza, Te analiza, conceptualiza. Ujú. conceptualiza, sí. Tiene un programa de opinión, pero tiene un programa de búsqueda también, donde él demuestra su talento de Y un animador segmento también. y segmento, entonces no está como encasillado. Porque el locutor de hoy, por ejemplo, que solamente se dedica a decir mami, que si o qué, por aquí, ese tipo de locutor. No, pero yo creo que eso es más bien un animador más que locutor. Bueno, pero tiene su carnet, entonces a partir de ahí hay que respetarlo, que son locutores. Ahora lo que te digo es que ya los tiempos han cambiado y la gente como que quiere también saber más de ti, que tú seas capaz de analizar un tema internacional. Más versatilidad. Claro, que sepa hablar un tema del béisbol, de lo que está pasando. De lo La que- gente- de lo que la gente te quiere, la dije. gente quiere que el comunicador sea un tipo mucho más cerca de él. Por eso es que este tipo de programas y estas oportunidades dentro de las plataformas de la Internet le ha permitido a muchos jóvenes poder calar y desarrollar sus facultades, porque precisamente antes estaba eso solamente en la decisión de una administración de una emisora. Si quería arrendarte un programa para tú desarrollarte o si te quería emplear como talento de opinión. Ya no.
Ya usted tiene aquí la gran oportunidad de que a través de esta plataforma y otras iguales, usted hace su opinión. El recorrido es más lento, pero garantizado de que la persona te puede ver a las 3 de la mañana, te puede ver a las 12 de la noche. Nadie que se corre antes de que ay, para yo ver a Dani Pérez tengo que estar a las 12 A las conectado. 12 Es conectado. obligado. Y si No. se me pasó la una, ya me lo perdí hasta el otro día. Ya no lo ven. Pero también tú tienes un amigo en Japón y le te va a mandar el link del programa que yo hice hoy. Ya, simplemente. La mortalidad Entonces, ya esto ha cambiado de una manera tal que yo creo que hay que decir, como dice Leonel Fernández, es para adelante que va. Ahí te iba mi siguiente pregunta, Dani, de que cómo tú, que eres un comunicador de larga data, ves los cambios que ha tenido la comunicación de eso cuando tú comenzaste y la de hoy en día. ¿Cuáles son esos cambios principales que tú notas? Lo positivo y lo negativo de A Sí, veces sí. creo que por la facilidad que ha habido de tener contacto y por los programas que son básicamente dentro del marco de la virtualidad, hay muchas improvisaciones y mucha grosería. Yo creo que todo el que quiera comunicar debe buscar la forma de... Porque ¿qué es lo que es la comunicación? La comunicación no es ser locutor. La comunicación es la capacidad de tú dar lo que tú aprendiste a un receptor que te dispensa un tiempo. Entonces tú tienes que tratar de siempre llevar una mensajería de calidad. Porque cuando tú llevas una mensajería de entretenimiento, pero que distorsiona y daña, al final tú vas a tener mucho like porque hay un receptor que tiene 2 cucarachas jugando baloncesto que te ve... Que y cometiendo mucho falta. Que te ve que tú eres un león. Porque hay un código. El código de él es que él ve lo que tú estás mirando y él piensa como tú piensas. Ahora, tú no estás transformando. A ese individuo que te dedicó tiempo, tú puedes irle dosificando. Tú puedes ser joven, alegre, divertido, chelchoso, decir 2 o 3 cosas que le agrade a la juventud, pero también tiene que llevarle un contenido. Ya. Tú no Claro. puedes Y dejarlo. edificar. Y no puedes dejarlo porque si tú todo el tiempo lo que le está hablando es Lo que él ve en el barrio todos los días. y lo que él tiene en su cerebro, ese tipo no va a revolucionar. Dani, Que es lo único que yo he visto tú- mal en este tipo de... Tú que hablabas de las groserías y la comunicación, hemos visto un tema que está en la palestra a nivel nacional, que es el nuevo Código Penal que ya entró en vigencia, con lo que muchos llaman una ley mordaza, por este tipo de comunicación que se hace, de grosería, de difamar. ¿Qué opinión te merece esto del Código Penal y esta parte de la comunicación? Yo soy recurrente de cómo estaba antes el Código Penal. El Código Penal tenía lo que se llama la ley 6132, que De difusión del auxiliaba en pensamiento. ella, que si usted ofende a una persona, esa persona está en la obligación de pedir ese derecho a réplica e ir a aclarar. Y si usted utilizó términos de injuria contra el presidente, que eso está tipificado como una violación, usted también tiene un castigo por ello. Ahora, que yo no pueda hablar de un funcionario que está supeditado a las condiciones constitucionales, eso es peligroso. Yo no sé qué hicieron los legisladores ahí, porque de acuerdo a la Constitución, el artículo 49, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ha garantizado y ha manifestado como garantía universal el derecho a expresión. Ningún país puede hacer lujo de ser democrático si por otra esquina, por otro vértice, está haciendo o regulando el derecho que tiene la persona a difundir su pensamiento. Y es que yo creo que es sobre mojado, porque la difamación todo el tiempo ha estado penada. O sea, nunca, porque la difamación es hablar algo que no es Y que no cierto. es verdad. cierto. Entonces, si usted No dice que un tiene político es X o hizo X cosa mal y es real, eso no es difamación. Pero ¿quién que te difama? Te difama el miembro de una sociedad que por vía de consecuencia, una persona nombrada por el Estado Dominicano es por vía de consecuencia un subalterno de cada dominicano. Que cada dominicano tiene el derecho de preguntarle y de informar y de delatar. Si la comunicación no es delatadora, el sistema democrático no se fortalece. Y lo que Ahora, tú no me puedes decir ladrón alegremente, Ahí es que yo voy. ahí voy, Dani. porque Que, ladrón alegremente, entonces tú me lo tienes que comprobar, pero aún así, el propio Estado Dominicano tiene los mecanismos. ¿Cuál? Vete a los tribunales.
Claro. Allí yo te demuestro por qué te dije ladrón y tú tienes que hacer dos cosas. O te retractas pidiendo una excusa pública o pagando la consecuencia que la Yo ley. creo que en el antiguo código no era penal. No era penal. Ahora es penal, lo hicieron penal. O sea, que yo creo que ahí es que está el detalle. Porque anteriormente, si tú difamabas, tú tenías una sanción X, pero no cárcel. Ahora pusieron cárcel. Es que nadie puede ser, mira, es que nadie puede ser apresado por el derecho, te repito, de delatar y de difundir libremente sus ideas. Pero sin dañar el mérito al otro. Pero si lo daña, ahí está, las consecuencias están escritas. Sí, porque ahí voy. Todo es una correlación de ponerle un peso a los derechos, porque también la otra persona tiene el derecho al buen honor. Lo que y pasa la- es que este país es como raro. Por ejemplo, mira, aquí el Consejo, para coger otro sitio rápido, el Consejo Nacional de la Magistratura. Óyele, la Constitución de la República dice que los tres poderes son independientes uno del otro. La individualidad de los poderes del Estado. Ninguno tiene injerencia sobre otro. Y los poderes del Estado son tres. Poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Entonces, el Consejo Nacional de la Magistratura está conformado por un presidente que es el presidente de la República. y que es poder Para ejecutivo. escoger al presidente de los poderes del Estado. Y que es poder ejecutivo. Pero usted está loco. ¿Y cómo es que un presidente puede decir que este es el que él quiere como presidente? Que me juzgue a mí. No, pero no solamente eso, presidente de la Suprema Corte de Justicia. Eso, en caso pudiera ser presidente, ¿sabe quién? Presidir ese consejo. El presidente de la Asamblea Nacional, Sí. También sí. que pudiera ser la figura, Porque el que presidente. como no tiene, perdón, discúlpame, que como no tiene la incidencia que tiene el Poder Ejecutivo para hacer daño a la sociedad, porque Montesquieu, cuando pensó en los poderes del Estado, lo que dijo fue, si le dejan al presidente todos los poderes, va a utilizarlo de forma tal que va a ofender. Exacto. Entonces, para que haya un equilibrio, porque ese modelo es Hay el principio de división de división de los poderes del Estado. Montesquieu y otros más que hicieron aportes. Aristóteles también, cuando plantea la política en su obra La Política, lo que dice es que al soberano tú no le puedes poner a nadie en privilegio. ¿Por qué? Porque el pueblo tiene que sentir que hayan equilibrios. Claro. Exactamente. Por ejemplo, ¿cuál es el modelo más importante de una gobernanza? Que un presidente de la República tenga un Congreso contrario. Pero ahí voy, qué bueno que tú mencionas esa parte, Para Dani. que haya un equilibrio. Pero, obviamente. exacto, pero qué bueno que tú mencionas esa parte, pero ahí también yo creo que influye en la conciencia del ciudadano, porque por lo regular el dominicano, cuando vota por un presidente de un partido, también vota por los legisladores de ese partido, y como que no piensa eso, voy a votar por el presidente de X partido, déjame votar por los legisladores de Y partido para hacer ese contrapeso que demanda a No, los porque eso no estados. sería el problema. El problema es que ningún legislador aquí en República Dominicana tiene cerebro propio. Siempre está automatizado por las decisiones del ámbito político. La famosa le bajaron línea. Le bajaron línea. Pero es que eso no es posible, porque es que el individuo fue escogido por el pueblo, no por un partido. Entonces, tan pronto a mí el pueblo me hace depositario de la condición de diputado, yo puedo evaluar el propósito del partido, pero eso no es verdad. Porque el partido fue una plataforma que la democracia establece. Ahora, si el pueblo no vota en mayoría por mí, yo no estuviera aquí sentado como legislador. El partido no podía ponerte. Entonces el partido no me va a poner por suerte, fue el pueblo. Entonces, que el partido quiere esto. No, el partido quiere esto, pero lo que le conviene al pueblo es esto. Entonces, como no hay un congreso, pero no me refiero ahora, nunca ha habido un congreso proactivo. ¿Entiendes? Entonces, un congreso reactivo, que todo lo que emana de los intereses grupales lo van a aceptar. Por eso que hay un pueblo que no tiene hospital, que no tiene ningún tipo de escuelas, servicios públicos, que no hay una planificación de nada, porque aquí nadie sabe ni siquiera cuántos aguacates se producen en República Dominicana. No, aquí no hay estadística. y a cuáles países se exporta, lo que son exportados. Oye, aquí no hay estadística No, de la gente nada. no lo sabe. Pero incluso yo, Dani, vi una declaración. ¿Cómo se hace política pública sin estadística? No, pero espera, yo vi unas declaraciones Ya. que esto es para que el pueblo estuviera pidiendo la renuncia de ese ministro en ese mismo tenor,
que no sabía cuántos servidores públicos en el Estado, el ministro de Administración Pública, que le preguntaron una pregunta básica para el cargo que él tiene. Y él no Obviamente. sabía Del MAP. del MAP, exacto, y no sabía cuántos servidores públicos hay en el Estado Dominicano. Una pregunta que nada más hay recursos humanos. Entonces, la política se ha fortalecido en una característica deplorable, lastimosa y muy miserable. ¿Cuál? Que hay que tener dinero. El dinero nunca ha sido la herramienta para la transformación de nada. El dinero te permite hacer una casa de 5 plantas. Pero no para tener hogar. Pero, voy por ahí, pero tú tienes una casa de 5 plantas. ¿Y qué tipo de familia tú tienes constituida ahí? Ninguna. Entonces tú no tienes nada. Tú lo que tienes es un edificio que te costó 20 millones de pesos, pero no te sirve de nada. Tú tienes una vivienda que te costó la construcción 50 millones de pesos, pero ahí hubo un arquitecto que se fajó a estudiar, a desarrollar esos conocimientos para que haya precisión en los cálculos y en la forma de diseñar lo que tú querías. No te No quedes fue el arriba. dinero, Dani. no fueron los 50 millones de pesos en una fundamento. No, tú me entiendes. Entonces, si la política sigue así, de que es por dinero y que ninguna persona haga compromiso con la sociedad, porque ¿qué es lo que pasa con la misma sociedad y los políticos? Bueno, como cada quien para ganar dice lo que quiera, el pueblo no tiene una herramienta para deshacerse del político que burló su atención Su y confianza. y que su confianza fue totalmente pisoteada porque él hizo todo lo contrario a lo que postulaba al momento que quería mi apoyo. El pueblo no tiene. Dani, ahora que tú hablas de la política y el dinero, vimos en estos días unas declaraciones del diputado Eugenio Cedeño refiriéndose a la labor del senador Eduardo Espíritu Santo sobre en ese sentido del Ay, dinero. me dijo de todo. ¿Te dijo de todo, Me Cedeño? acabó. Pues me dijo cuéntanos de eso, porque vemos... dijo una Pues de eso, frase. yo lo veo convergiendo a veces. Pero que es que lo que pasa con este país es que la gente no entiende que tú tienes un cerebro, tú no tienes que estar de acuerdo conmigo. No, Claro. Tú me puedes decir lo que tú quieres. Es que el criterio propio aquí es un No, problema. y cuando uno va a la universidad, se supone que uno tiene que aprender lo que es el criterio, el Pensamiento crítico. el pensamiento pero, mijo, crítico. si tú no... A la universidad, no soy si tú desde chiquito. Si tú no conceptualizas, si tú no tienes tu pensamiento, si tú no tienes tu cerebro amueblado con muebles de Madeín tuyo, entonces tú no, ¿para qué tú existes? Yo lo que le dije a él fue cosas pequeñas que, sí, cosas pequeñas, gracias, cosas pequeñas que le aclaré. Pero él me dijo a mí una frase que... Andan de Johnny. No, él me la escribió, me la devolvió a mi WhatsApp. El Cedeño. Sí. Porque se hizo viral la intervención mía. Sí. Él me dice, el perro, mientras mejor trato le da a su amo, mejor alimentado está, más fuerte ladra. Entonces yo le digo, gracias por los perros. Él me escribe, yo digo, gracias por los perros. Luego comienza a decirme, tú eres un tipo que si yo qué, yo te creía. Digo, gracias por tu confusión. Porque, porque yo, Eugenio, le tengo aprecio. Comunicación táctica. No, porque le tengo aprecio, con Eugenio no tengo. Pero Eugenio maltrata. Pero tú entiendes que hubo un maltrato del parte hacia el senador. Eugenio siempre maltrata a los amigos. Yo soy amigo de Eugenio. ¿No será por la confianza? No, Eugenio es un tipo imperativo, tiene actitudes que son totalmente, no son afables. Él, por ejemplo, tú puedes tener una dificultad con Wandy Batista y te va a exponer un criterio con templanza. Con prudencia y moderancia. Con templanza, puede ser con Plutarco Pérez, pero Eugenio no. Eugenio es el tipo. ¿No será un tipo tema que de personalidad? el rostro te demuestra como que si te agarras Pero no será bélico, ¿tú entiendes que una persona bélica? Bueno, pero como que no es capaz, Eugenio como que no tiene la paz interior de entender que era un actor social. ¿Tú entiendes que él no tiene inteligencia emocional?
Es que ese término a mí no me gusta, inteligencia emocional. Él lo que no tiene control de sus emociones. Porque la inteligencia emocional es como yo calcular temprano que debo hacer. No. Hay una mala concepción ahí. La inteligencia emocional lo que implica es... Yo sé, pero que a mí no me gusta, porque esa inteligencia emocional lo que me dice como que yo debo de saber en cada momento cómo actuar. ¿Cómo actuar? Entonces, esa inteligencia emocional un día que tú la rompes. Entonces yo te digo, tú lo que tienes que tener la capacidad de controlar tus emociones. Que es lo mismo, que es la misma Pero no la inteligencia. inteligencia emocional. Porque Que es la misma está cosa. bien, pero cuando viene a ver la parte inteligencia, es como muy sublime a un individuo que no entiende lo No, que es por eso yo digo Eso por la mala... simplemente- Control de emociones para el que está en el barrio. No, Control de oye, emociones para el que está en el a ver, barrio. Control de emociones. Permíteme aclarar algo. El problema es que la aplicación de... Entonces, pero disculpa, reformulo mi pregunta. ¿Tú entiendes que el diputado Eugenio Cedeño entonces no tiene control de No emoción? tiene control de emociones. Ah, bueno. Ok, ahora déjenme explicar algo. El problema es que el concepto de inteligencia se ha llevado a dar la connotación de como una persona que sabe mucho y no necesariamente eso. Es que yo Entonces, lo veo como una cosmética de la expresión. Inteligencia emocional. No, usted no que tiene control de sus emociones. Porque Y se acabó ahí. un Porque es que eso es que sinónimo. inteligencia. Como que Es la connotación que se le ve usted como muy capaz- linda, Usted es capaz como de irse muy a la linda. trompada con cualquiera. no óyeme, no todos somos así, pero uno más que otro. Mira, yo no soy así. Yo aprendí. Todos tenemos esa capacidad, no, lo que estoy Yo diciendo. aprendí a manejar eso. Y tú tienes que Manejarlo significa que lo tienes. control. Control de las Exacto. emociones. No, pero tiene las emociones para controlarla, porque si no la tú tienes no si puede tú no controlarla. la O tiene la tienes, inteligencia para controlarla. pero si tú no la tienes, entonces no eres humano. Pero es lo que estoy Porque- diciendo, que todos tenemos esa capacidad de... Ahora bien, lo que yo te digo es que no hay nada personal. Él criticó el plan social del senador. Yo entiendo que eso es una actitud absolutamente, diría, Pero dio opciones. innecesaria. No, pero explicó por qué. Y yo voy también, tú que hablabas del dinero en la política, que vi más o menos que puntualizando, Cedeño se refería a esto. ¿Tú no entiendes que entonces todas estas cosas es lo que hace el senador que critica a Cedeño de que mete el dinero en la política? Pero que yo vi a Cedeño con 2 sacos rápido de dinero en la campaña cuando estaban escogiendo al candidato a alcalde, Eduardo Kerimetivier. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Con 2 sacos grandísimos de pero, dinero, llevándolo a los puestos de cosas. Es que eso, la política es esa. Pero para O sea, la política dominicana. Pero, bueno, estamos en República Dominicana. No sé como tú que eres colombiano. No, yo no soy colombiano, yo soy dominicano, pura cepa. Entonces, mira, oye lo que hay. Entonces tú entiendes que Cedeño fue un factor clave para que Eduardo Kerimetivier fuera el candidato del Claro, PRM. pero Cedeño estaba en un asunto que a mí hasta me daba preocupación con su condición psíquica. Cedeño se montaba en las guaguas. En la guagua ese yo como si recuerdo fuera- el video, Como sí. si fuera un predicador. A acabar a Tony Adame y a defender a cosas. Yo eso lo vi magnífico. Y es más, a mí me parece como que una calle de la Romana, antes de que se vaya Eduardo Kerimetivier, debe de ponerle la calle Eugenio Cedeño. Repítale esa propuesta a la alcaldía. repite eso, repíteme. Repítale esa propuesta que está haciendo Dani Pérez a la alcaldía de la Roma. Eduardo Kerimetivier. ¿Es Vetivier o Metivier? Metivier. Metivier. Debería, antes de irse del ayuntamiento, si es que se va, ¿verdad? Me refiero en el sentido del voto popular, que pierda, qué sé yo. Poner una calle con el nombre de Doctor Eugenio Cedeño. ¿Mérito a qué? Es que si no es por Eugenio Cedeño, Eduardo no logra esa victoria. Dani, en el día pasado estábamos Sin aquí una- embargo, ahora Eugenio no me va a llamar diciendo que yo tengo la razón. ¿Y por qué usted cree que se puede mantener el poder o perder el poder? Porque eso es muy perder una alcaldía o perder una diputación o una senaduría. Unas elecciones sería. En ¿Tú crees que eso es, Dani, como- estos pueblos, esto no es relativo, tú dirías que es relativo. no, que esto no se trata de un juego de dominó. Por ejemplo, el Estado Dominicano con Fran Martínez a las 2 de la tarde tenía muy preocupado a Eduardo Espíritu Santo. Eduardo gana porque es un hombre desprendido, no es un miserable. ¿Entiendes? A las 2 de la tarde estaba fea la cosa. Yo que participé en esa campaña de una manera ¿De Edward o De Fran Martínez. no, yo trabajé por Eduardo Espíritu Santo. Hay un compromiso moral, hay un compromiso desde antes de él ser diputado.
siempre me trató con mucha deferencia. Mira, y yo muero en eso. Porque mi papá me enseñó a mí que si usted no es capaz de valorar a quien usted en un momento difícil recibe un apoyo, no tiene sentido la vida. ¿De acuerdo? Y yo, por ejemplo, Debe lealtad. yo hice campaña por Luis Abinader, pero siempre le establecí claro a los amigos del PRM, como yo no soy parte de su militancia, siempre le dije, tengo un compromiso con Eduardo Espíritu Santo. Entonces, en ese sentido tenía el compromiso, no de que de perfil, sino de frente. Pero tenía el dominio a las 2 de la tarde y yo lo llamo a él. Le digo, hermano, estamos bien, pero no como para comenzar a celebrar ni a enfriarnos. Me dije, eche para adelante y resuelva, que en eso estoy yo, echando para adelante. Cuando tú dices eche para adelante y resuelva, ¿a qué tú te refieres con eso? Bueno, porque en ese momento tú tenías que sacar gente de la casa a votar. Y yo tenía a mi cargo un equipo de vehículos, pero que muchos de esos vehículos llegaban a un término de que ya el compromiso se acabó. Si tú no renovas o renuevas el compromiso de la estadía de esos vehículos transportando gente, tú no ibas a tener vehículos. Sí. Entonces, ahí fue donde llegué, está bien, para adelante. Y le dije a todos los vehículos que yo tenía, a mi cargo, le dije, muchachos, se cumplió, no hay problema, porque era hasta las 2 de la tarde. Pero luego entonces... Vamos, lo utilicé. una horita más. Hora extra, Lo uno utilicé renovar de 2 a por 4, de 2 a 6. Dije, sí, pero ya esto es otra. Yo sí, no hay problema, tranquilo. Al término yo resuelvo. Por eso le estaba diciendo que era el compromiso, porque a nadie lo sacamos de su casa dándole dinero. A la gente iba a votar por Edward, porque es que ya previamente Edward tenía como un afecto. En toda la casa yo encontraba un saco de arroz ahí. No, incluso a mí, ¿Entiendes? a mí me sorprende, por eso mismo Eduardo tiene una buena popularidad. A mí me sorprende Pero que a la está el hora tarde Fran Martínez diga que estuviera compitiendo. Sí, claro, el gobierno. El gobierno, El sí. gobierno, no es Fran Martínez, el gobierno. El gobierno. Lo que bueno, pasa sí. es que hay gente que no tenían el dinero de poder ir a votar, o sea, para transportarse. Y entonces ahí es donde tú vienes y das esas facilidades. ¿Entiendes? Fulano, votaste, no, que yo no tengo un chela arriba. No, pues te paso a buscar. Fulano, votaste, no, que, ok, te paso a buscar. Y bajaba, y llevaba estos 6 aquí, esto por aquí, esto por allí, y ya. Ese fue el trabajo fuerte que se hizo. Dani, tú hablabas de que Cedeño fue una pieza clave para que Eduardo Kelly iba a ganar la alcaldía. Claro. El día pasado teníamos aquí al director municipal de Juventud que él decía que Eduardo no recibió apoyo del gobierno para esa candidatura. Entonces, ¿tú estás de acuerdo con eso? De que Eduardo no lo apoyó el gobierno dominicano para la candidatura. No, eso no es verdad. Estando yo apoyando a Tony Adames, que fue otro compromiso, que yo dije, yo no puedo, porque Tony Adames me había nombrado a mí como asesor. Y te repito, yo duré 10 años en la dirección de drogas y yo no hablo en contra de la dirección de drogas. Usted me está diciendo, mire que esos son unos que si yo qué, digo, tranquilo, yo no hablo, yo no emito un juicio, porque yo estuve ahí. Yo no puedo salir ahora hablando de esa gente. Yo estuve ahí. Reconozco cuando estaba ahí que habían cosas que no estaban bien y la gente sabe que yo lo decía. Ética moral. Yo lo decía. Yo tengo videos donde le decía a la gente, si usted entiende que la dirección de drogas le ofendió a un hijo suyo, sométalo. Yo lo tengo para que nadie diga, por ahora sí es bueno, ok. Pero a esa gente yo no opino, porque yo duré 10 años. Si tú me ayudaste a durar 4 años nombrándome en un puesto, yo después no puedo salir, estoy de aquel lado. Tengo que tener coherencia con eso. Ahora bien, Tony Adames, a las 11 de la mañana, le llamo a una persona que anda con él y le digo, esto no está bien aquí, pues yo estaba supervisando una mesa. Esto no está bien aquí. Al lado mío había un garaje donde entraban gente que salían con un poloche que decía, primero Dios. Dios es bueno. O Dios es bueno, Dios es primero. Y venía un tipo que venía en un motor y ese que tenía el poloche que decía, primero Dios, lo llevaba ya. Pero como estaban hablando de mi gobierno, del PRM, yo tampoco podía inventar. Estaba tranquilito. Tranquilo, porque lo tenían ahí al lado. Y había un garaje donde parece que ahí le arreglaban el mundo con el que llegaba y yo no podía arreglar el mundo a nadie. Cuando yo estoy mirando, digo, aquí como que no estoy mirando gente. Del rojo. No, cada vez que venía una tipa
que lo paraba ahí. Con Dios es bueno, lo dejaba en la puerta. Dije, esto no es de Tony, ¿no? Este es el amigo Metier. Sí, porque se hicieron unos kioscos paralelos a cada centro de votación. Sí. Bien, pero te repito, eso lo hace todo el que pueda hacerlo. Eso no es criticable. Si mañana la Fuerza del Pueblo es gobierno, lo va a hacer igual. Si el Partido Reformista llega a ganar la presidencia, te lo va a hacer igual, porque es un estilo tradicional de eso. Bueno, la política Un dominicana. el sistema. Claro, se impone. Maquiavelo fue claro con eso. El fin justifica los medios. Justifica los Bien, medios. entonces, yo veía realmente que la gente de Eugenio visitaba todos los centros y vi el trabajo que hizo Eugenio. Por eso no me puede decir nadie que si Eduardo dice que no recibió. Y en la escuela. No, apoyo del gobierno. Sí, pero voy para allá. En la escuela Calazán. Así que se llamó la. En la que está en Quiqueya, sí, el colegio Colegio Calazán. Colegio Calazán. Ahí encontré yo, faltando 3 días para las elecciones. Como yo vivo en Romanero Oeste, voy pasando por ahí y veo como 50 vehículos jipetas. Como yo soy un tipo que caigo bien en todos los sitios, ¿verdad? Yo soy de Tony, pero tampoco no es que ando con un proyecto de Tony, ni con un Ni buscando fusil. controversia. No. Encuentro a un amigo que se llama el arquitecto Mejía, Memo. El que ganó la palabra del CODIA. Sí, Ujú. perdió. Perdió, sí. Pues. Digo, Memo, ¿qué es lo que hay? No, ahí se está preparando la logística para la, la elección de Eduardo Kerry. Digo, ¿la logística? Sí, la logística. Y le digo, ¿y en qué consiste esa logística? Dani Pérez, no pregunte tanto. Mira, esto por los che y la logística. Pues, entonces yo dije, ya perdió. Ahí fue que se preparó. 3 días antes de la elección. 3 días de elecciones. Tony perdió 3 días antes de las elecciones. Los números de Tony eran 54% por encima de todo el mundo. Y 3 días antes de la elección. O sea, la elección era un domingo, un jueves, perdió todo un miércoles. Sí, señor. Sí, eso en 3 días se armó eso. Y tú ibas a cada centro de votación y tú lo que veías gente con ploché primero Dios. Que yo estoy de acuerdo que Dios es primero. ¿Entiendes? Pero todo eso fue de la arquitectura de Eugenio Cedeño. Ya, La sagacidad. ya yéndonos a eso. Porque Eugenio es estratega. Él se ha dañado después de estos sopletos que está como. O sea, Con que el tú control quieres emocional, decir- con el control tú quieres emocional. decir, Control Dani, emocional. Con el tú control quieres emocional. decir que ahora mismo, en la actualidad, en la Él tiene política, una pregunta. Perdón. En el mismo tema. ¿Ah? Sí, en el mismo tema, disculpen. Político. ¿Cómo usted ve? Son opiniones ajenas a lo que son su línea o su fila de partido. Pero, ¿quién usted cree que tiene consolidado el poder ahora mismo dentro del PRM? ¿Eugenio o Helmut? No. En el PRM nadie tiene poder. ¿Por qué? Porque ese partido nunca ha tenido organización intrínseca. No, pero dentro del partido. No, Dentro es del que partido. tiene precisamente, se ha caracterizado, porque es el mismo La gente PRD. del sillazo. Es el mismo PRD. Con diferentes. Debe de haber una No, organización no. dentro del partido. Mira a ver si aquí cuando ¿Quién cancelan. es el líder? No hay cuando líder. cancelan a un PRMista pueden ir donde quieran. Colaborando con lo que dice Lisandro y con lo que dice Lisandro me Víctor. pregunta que cuál es el que tiene más poder. No. No, Ni pero- tiene poder Eduardo, ni tiene poder. Ahí, Eugenio. Dani, colaborando con lo que dice Lisandro y también Víctor, que mencionó la palabra líder. Hace recientemente una semana que vino la vicepresidenta, una visita oficial, una agenda en la Romana, se estaba especulando mucho diciendo que el líder del PRM en la Romana es Eduardo, porque en la actividad del ayuntamiento fue que hubo mayor poder de convocatoria, mayor asistencia. No, eso no es así. Lo que pasa es que dependiendo de la segmentación, acuérdate que ella vino por un asunto del aniversario del municipio Romana, del ayuntamiento del municipio Romana. Aquí vino Carolina al Club Chola y el líder que se veía ahí era el señor alcalde de allá de Villahermosa. Eduardo Eduardo Familia, Eduardo cariñosamente Familia, Kiko Hilo. Kikilo tenía el control absoluto de toda esa gente ahí. Pero en el PRD, ni en el PRM, es lo mismo que pasaba en el PRD. El PRD nace como una cantera democrática, que allí todo el mundo tiene derecho a expresarse. Y ese partido creció así, se autodestruyó por eso. Y este no se ha destruido porque este partido tiene dueño. El PRM tiene un dueño. ¿Quién es el dueño del PRM? El dueño del PRM es don Luis Abinader Corona. No Hipólito Mejía. No. Te voy
voy a explicar algo por experiencia política y de edad. Desde la constitución del PRD. Mira. El dueño del partido, la ASD, Partido Alianza Social Demócrata, era del papá de don Luis Abinader, don Rafael Abinader. Bien. Ese señor es el dueño de ese partido, la ASD. Cuando Miguel Vargas e Hipólito Mejía tienen el conato de división por un problema de ego de siempre entre los partidos, lo mismo que se da con Leonel y Danilo. Sí, el Leodán, lo mismo pasó con Miguel e Hipólito. Se interpreta la idea de hacer un nuevo partido. Pero ¿qué resulta? Llevar un nuevo partido con las reglamentaciones de la Junta para siglas nuevas era un problema. Don Luis Abinader Le cambió el nombre a su partido. le dice, ahí está la ASD, se somete a modificación, que es totalmente inconstitucional. Pero espérate entonces. Disculpa que te interrumpa, porque el caso más reciente en ese mismo tenor es de la Fuerza del Pueblo. Leonel se va del PLD y por lo que tú dices de crear un partido también en un tiempo eleccionario, en octubre del 19, se junta con Peñita, que es secretario porque general, Peñita, que era el presidente del Partido Trabajadores Dominicano. Fue diferente porque ellos hicieron una asamblea donde aceptaron eso. En el PRM no se hizo asamblea porque la ASD no tenía eso. La ASD eso fue al vapor. Acuérdate que primeramente era Partido Revolucionario Mayoritario. Como establece la ley de partidos, incluso la Bien. Cámara de Comercio establece cuando una empresa va a cambiar. Claro. Nombre, Entonces, una asamblea de delegados en este eso caso. fue hecho al vapor, hermano. Entonces la Fuerza del Pueblo sí cumplió con la norma. Claro, porque ese partido de la Fuerza del Pueblo, primeramente en la convención interna del partido, ellos se deshacieron Del Partido Trabajador. del Partido Trabajador y asumieron a Fuerza del Pueblo. Ahora, Que por eso Peñita ahora es secretario entonces, general. Luis Abinader hace prácticamente lo mismo, pero ellos no tenían esa membresía de que para hacer una... Entonces, eso no sería la causa por la cual no se hizo ¿El qué? la asamblea. No, pero Porque que él dice que es inconstitucional. Si no se hizo la asamblea es inconstitucional. Condicional porque los partidos tienen que tener una... Entonces tú entiendes que ahora mismo el PRM es un partido ilegítimo. No, porque eso lo aprobó la Junta y ya eso tiene carácter de legalidad. Lo que te estoy diciendo es que el procedimiento que ellos utilizaron no fue constitucional. ¿Entiendes? Eso lo hicieron al vapor. Ese partido se formó en 20 días. Pero sí, pero vuelvo y reitero. Si no se hizo el procedimiento debido, yo pudiera, un ejemplo, someterle una instancia para que ese partido se quede declarado ilegítimo. Porque ya la Junta Central Electoral le dio las condiciones y le aceptó eso. Ahora, lo que no podía hacerse como se hizo. Perfecto. Porque ellos hicieron eso poniéndole a la ASD PRM. Partido Revolucionario Mayoritario. Partido Revolucionario Mayoritario, PRM. Sí. ¿Entiendes? Partido Revolucionario Y Mayoritario. después lo cambiaron a Moderno. Perdón. Era Moderno. Partido Revolucionario Moderno. Y luego Partido Revolucionario Mayoritario, porque no encontraban la forma. Sí. Entonces, Partido Revolucionario Moderno fue el que se quedó, porque ellos tenían un tranque ahí. Porque la Junta decía, no, es que estos no pueden ser Partido Revolucionario Mayoritario. Porque el conflicto venía de que ellos eran un desprendimiento del PRD. Mayoritario viene que somos la mayoría. Porque vienen de un conflicto de mayoritario. Con Miguel Vargas en el La PRD. Fuerza del Pueblo no viene de un desprendimiento del PLD. Es ¿Y de de una qué viene la organización Fuerza del creada No, por la el Fuerza del Pueblo viene de una decisión de un tipo que dejó de ser del PLD y forma ese partido. El PRD es el PRD. El PRM puso como forma para joder diciendo Partido Revolucionario Mayoritario. Ve, ustedes no son mayoritarios porque Miguel Vargas no tiene la mayoría. Entonces de ahí que viene el conflicto. Por eso que te estoy diciendo que aún así, con la rapidez que se hizo, no se llenaron los protocolos correspondientes. Dani, La una Constitución pregunta. establece cómo se establece un partido político y la propia Junta Central Electoral tiene un manual de conformación de partido, que incluso las siglas tienen que tener cuidado de no parecerse. Y también ahí voy con la Fuerza del Pueblo. Hay un partido Fuerza Nacional Progresista que no debió ser Fuerza del Pueblo. En ese mismo tenor. Porque Fuerza... No, porque Fuerza del Pueblo viene del eslogan de la campaña de Leonel interno, que decía, con la Fuerza del Pueblo venceremos, el eslogan de Leonel. Pero Fuerza
tú tienes que verlo, en primer lugar, que es un término genérico, pero sobre todo ya lo tenía otro partido. Otro partido, sí. Entonces tú no puedes venir a parecerte. El reglamento de la Junta dice claro, ni puede parecerte a colores, no sé si lo han arreglado, ni puede parecerte a siglas, ni puede utilizar símbolos religiosos, ni mucho menos Patrios, si no me equivoco. patrios. Patrios. Una pregunta Patria. en ese mismo tenor. ¿Qué opinión te merece ese tema de Alofoque y la presidencia? Yo respeto mucho eso, porque aquí todo el que anda en un motoconcho que con 3 gente es de Alofoque. Aquí el tipo que levanta un motor en una sola rueda es de Alofoque. Y es una gran cantidad. Una pregunta, Dani, en ese sentido. Pero que Una buena- cuando una establece buena que lo medida. respetas, ¿a qué te refieres? No, que tiene su código de simpatía. Y eso, ¿Y tú crees que hay posibilidad? bueno, si yo algún día fuera un dirigente importante y fuera un legislador, yo estableciera que un tipo analfabeto no votara. Porque el voto tiene que ser una herramienta de conciencia. Como y los de griegos. bienestar. Y tú no le estarías como cercenando establecían su los griegos. derecho, tú no Bueno, estarías- por eso te diría, si algún día fuera alguien, yo pudiera proponerlo, aunque alguien dijera una "No, reforma. bueno, que es inconstitucional, bueno, pero inconstitucional es poner un tipo a que se instale un gobierno con una impropiedad para los fines. Porque tú tienes que, ¿por qué tú quieres coger? Por ejemplo, si tú tienes una directiva del Colegio Médico Dominicano, ¿es un ingeniero que va a dirigir el Colegio Médico Dominicano? No. Lo va a dirigir un médico. Pero este país está lleno de eso. Y bueno, pues entonces tú tienes Esa que figura. escoger a un individuo Y Dani, dentro, ¿y qué- dentro de la mayoría, una excepción, porque dice en su obra La política Aristóteles que la función de un político y de un gobernante debe estar inspirada en las virtudes. Y si un individuo no es capaz Bueno, de... hay un tema. No, y también. Si agarramos a y también- Aristóteles, hay un tema, Él Dani. también, él tiene una pregunta de hace rato. No, y también, disculpa, yo no antes para ir con. No lo han ir a dejado la línea. hablarle al catedrático. Él tiene el perfil de un tipo El tipo de que se está vida. burlando de mí por dentro. Para entonces, en la República, Platón plantea algo similar de que las sociedades deben de ser gobernadas. Él plantea, dice en su Por título, los filósofos. por una clase de oro. Pero él se refiere no de que a los más ricos, sino a una clase que tenga conciencia, que tenga inteligencia, todo Los eso. filósofos. Un en ese filósofo, tiempo. exacto, en Pero ese que tiempo. precisamente esa es la realidad, porque que tú le estás poniendo a un individuo que por un picapollo entregue lo que Su luego él va a conciencia. estar lamentándose y creándome Sí, problemas. a pero mí. ahí voy con la Porque pregunta. inmediatamente Dani. escogemos a un individuo, diríamos, innoble, a un innoble, a una persona invertebrada moral para que dirija el país. Bueno, ¿qué se desprende de ahí? Entonces tú tienes unos problemas fuertes. Entonces, por eso es que la política siempre en aquellas sociedades que dictan de más de 500, 600 años, pero eran más avanzadas, porque ¿quiénes eran los que dirigían a los pueblos? No era el tipo con menos Preparación. preparación, era el tipo con... ¿Quién era? Un acervo cultural. ¿Quiénes eran los letrados? Eran los abogados. Y ahí es que le llaman que ellos son letrados. ¿Quiénes eran los diputados? Pero un diputado no podía ser un individuo que estaba vinculado a una condición de innoble. Tenía que ser una persona prestante de la Ahí voy con mi Claro. pregunta. De para hecho, después- el nombre del ciudadano era eso, no era cualquiera que era un ciudadano. Ahí voy con mi pregunta para pasarla a Jonathan. Lo que él alega, y ese sector también que lo quiere impulsar, alega, es que las personas que están dirigiendo no han estudiado ciencias políticas, y lo han hecho mal. ¿Qué tú opinas entonces de eso? Y después, Jonathan. No, porque acuérdate que hay una cosa que le llaman, que a mí no me gusta tampoco, de que el establishment, Ujú. de que lo que está establecido en el sistema. Mira, Leonel Fernández y Joaquín Balaguer fueron los tipos más avanzados que han pasado en la historia de... Intelectualmente hablando. Sí. Pero ellos no tuvieron el coraje de poder implantarle a las clases que no son gobernantes directamente, pero que sí son gobernantes porque el Estado, de acuerdo a la descripción que Juan Bosch hace, es el dominio de una clase poderosa encima de otra. Es el Estado. Pues el Estado no dice que somos nosotros. En sentido No, general. no. El Estado Es un tren gubernamental. El sí, tren es gubernamental. que hay una clase social que se monta
con la finalidad de vencer a la otra, Vens- de imponerle a de la otra. imponer. Entonces, cuando los gobernantes llegan, ellos no tienen criterio propio. Ellos están obedeciendo a grupos económicos que son los que... Los poderes hacen fáticos, los famosos poderes fáticos. Y no los poderes fácticos por decirlo, porque, por ejemplo, la iglesia pertenece a un poder fático. Un poder fático, pero, sí. pero no tiene, no tiene audiencia. A la iglesia le escuchan cuando hay un problema de aborto y cositas así. Pero los que tienen audiencia son los que dan su dinero, que le dicen, mira, yo no creo que tú me hagas un gobierno de pobres, ¿oíste? Tú tienes que hacer un gobierno que la economía se fortalece para los ricos. Y por eso es que justamente esos presidentes que hemos tenido siempre han sido títeres. Ninguno ha tenido criterio, ninguno en absoluto. Por eso Juan Bosch, que fue con un criterio diferente, Lo tumbaron. duró 7 Lo meses tumbaron. porque precisamente no convenía a ese sistema establecido, que no solamente es de República Dominicana, Entonces, es de bueno, todos los países de América. Dani, cayéndole atrás ahí, buenísima explicación que está dando sobre eso. Entonces podemos decir que no tenemos una real democracia. Es decir, porque si al final nosotros gozamos, por ejemplo, del derecho de elegir a nuestros presidentes, a nuestros gobernadores, pero al final lo que gobierna es el establishment. El establishment es lo que podemos llamar lo que está establecido para... Pero claro, ¿y a quién te nombran como jefe de la policía? El tipo que se destacó en matar más gente. El que se destacó en matar más gente es el jefe de la policía. Entonces, ¿quién es el ministro de la Fuerza Armada? El tipo que le dice al presidente, preocúpese, que nadie se atreve aquí a dar una señal de afectarle a usted en el desempeño de sus funciones. La soberanía está segura, es lo que usted diga. ¿Y quién le dijo a usted que el ministro de Industria y Comercio es el tipo que sacó summa cum laude de una universidad? No, es el tipo que quieren los empresarios que tú lo pongas. El ministro del Trabajo. Eso no es así, mi hermano. Entonces, aquí vivimos con una cosa que estamos totalmente equivocados. Aquí esto, yo no sé, a veces dicen que Haití es fallido. Yo digo, bueno, pero nosotros no hacemos frontera también con un Estado fallido, porque esto no está sustentado en ningún criterio. Ey, tuvo Por fuerte ejemplo, eso. Entonces tú crees que nosotros estamos al borde, eso no es un no. estado fallido. Pregúntale a Leonel por qué quiere volver a ser presidente y no te da una explicación. Pregúntale a Omar. Que su obra quedó inconclusa, dice Pregúntale a él. Omar que debería estar en sintonía con una revolución social efectiva. Exacto. Omar no está en eso. Omar está en diversión, en hacer la cosita bonita para que la gente se entretenga con Populismo, tú Sí, dirías. va. populismo. Sí, va. Pero pregúntale a Francisco Javier. Yo creo que el tipo más coherente que tiene la política dominicana se llama el Penco. Ey, repita eso. Dani, en ese sentido, ahora que tú Lo del mencionas Penco, te explico por qué lo del Penco. ahora que No, tú vamos con mencionas- Dani para que Tú mencionas ahora a... con Jonathan. así perdón. me gustó. Tú mencionas Esta me Sí. gusta. al candidato. Esta la voy a escuchar. Ay, No. Tú Hipólito mencionas- y el ¿Ah? Penco son los más coherentes. ay. Tú mencionas a Coherente. al Penco, el Entiendo candidato del esta parte. PLD. Gonzalo Castillo, para Sí, que Gonzalo Castillo. Con miras Gonzalo. a las elecciones del 28, que ya el año que viene comenzamos a lo que son las elecciones internas de los partidos. ¿Cómo visualizas tú el panorama político para el 28? Diciendo que estamos, por una parte, tenemos a Gonzalo Castillo, que cada vez más tenemos una candidatura que se fortalece. Por otro lado, tenemos a Leonel Fernández, que también, como tú acabas de decir, quiere volver. Tenemos a un PRM que todavía no tiene definido si va Carolina, si va David Collado, lo que se dice que va A David los Collado. empresarios le da lo mismo cualquiera que venga ahí. Sí, porque todavía- tiene que hacerlo. Dime una To- cosa, ¿estás llegando siendo de Gonzalo? Dígame. ¿Llegaste hoy siendo de Gonzalo? No es que yo llegué siendo de Gonzalo, sino Una que candidatura Está siendo que sea objetivo. fortalecida. el Estado, Está haciendo objetivo a los datos. las masas están divididas entre un Gonzalo Castillo que se fortalece, un David Collado o Carolina, porque vuelvo y digo, el PRM no ha dicho sí, el candidato es este. Y el Leonel reformista no Fernández tiene que quiere ninguno. volver. Y aparte de esa pregunta, Reformista la más uno con Alofoque reitero, y ¿cómo ya. ves tú el panorama para el 28? Y aparte de eso, la candidatura a la presidencia de Santiago Matías, que yo lo veo que es más que un fenómeno, pero ¿consideras tú que sea cual sea el candidato a la presidencia, debe necesariamente sentarse a tener una conversación con Santiago Matías? Bueno, eso voto yo Santiago lo necesito. Matías- Porque yo digo que uno dice, bueno, los que votarán por Santiago Matías son los descesados, son los que no piensan. Yo no lo pienso así. Porque hay un segmento de la sociedad Que que, tiene un descontento, necesariamente tiene un tiene un descontento descontento, con la no clase con el política. PRM, no con el PLD, sino con la el clase sistema política. político, con la clase política de la República Dominicana. Eso es real. Y a sí. falta de autoridad se impone cualquiera. Se impone cualquiera, claro.
Está bien, pero Bueno, dice uno de los que está que pero como tú que ahí está Rafi puedes- también. Tú no puedes ir en una embarcación que se esté hundiendo y antes de que se hunda, tú comenzar a tirar a los compañeros que están ahí vivos para el mar. Sí. O sea, tú tienes que esperar los procesos, porque la política, por ejemplo, tú no puedes, faltando ahora mismo 2 años, tú predecir qué puede pasar. Lo de Alofoque es el producto de las hojas en blanco en la responsabilidad de Estado que han dejado los gobernantes dominicanos. Y ¿Entendieron esa hay analogía? un espacio para la improvisación. En un país donde tú, para ser presidente, tengas que planificar, tengas que tener conocimiento de estadística, que tú tengas un doctorado en sociología o que tú Economía también. tengas conocimiento de economía, pues tú no inventas diciendo que tú aspiras a presidente. ¿Por qué surgen las desesperaciones? Porque la gente llega en el momento de frustración diciendo, bueno, pero sí, ahí está un licenciado en economía, profesor universitario, gobernando este país, como Luis Abinader, y tenemos aquí deficiencia de todo. El país no anda bien, la economía no está estable, no hay circulante, entonces ya esto, el que venga ahí que también lo haga igual es mejor porque por lo menos cambiamos de cara. Entonces, no, pero tú no puedes hacer eso. Tú no puedes hacer eso. El país se encamina a que la clase dominante, esos grupos hambrientos con dinero, que son los que llevan a los gobernantes al poder, que son 5, que ellos no tienen problema de quién será, si será Gonzalo. Mira, para unos grupos que le llaman Central Romana aquí, y para unos grupos que le llaman Los Vicini, y para unos tal Estrella, y otros grupos que Corrupio. hay, Ah, pues lo los conoce corrientes. bien. Mira, una cosa que sea Gonzalo y otra cosa que sea Leonel, le da lo mismo a esa pendeja. Por el sistema que hay. Porque es que nadie va a venir a bregar con sus intereses. Por eso que ahí que le dije más temprano, que ya República Dominicana tiene una estructura de gobernanza, es decir, que no es a través del voto popular, sino las imposturas y esa doctrina que los empresarios, esos grupos empresariales que usted mencionó. Pero que se pueden destruir, lo que se pueden destruir. Claro pero, que sí. Pero se puede acabar, pero para eso se necesita. Un individuo sin No, compromiso. no un alofoque que ha tenido vínculo con la chelcha. No. Tiene que venir un tipo. Por ejemplo, yo entendía que el individuo que iba a arreglar este país era un general llamado José Miguel Antonio Soto Jiménez. El papá de Jo- Perciba. José Miguel Ángel. Es ministro Él es ministro de defensa. De defensa. En Sí, primer Soto. lugar, tiene capacidad intelectual. Es respetuoso en cuanto a los derechos y se manifestó de una manera increíble en el manejo como jefe de todas las instituciones castrenses y no hubo ningún tipo de malestar, de maltrato y esas cosas. Es un intelectual, un tipo preparado. Y en su momento, algo que destacar, en su momento le puso en manifiesto en varias ocasiones el problemita que con el señor de aquel lado, al presidente entonces, Hipólito Mejía, lo que estaba sucediendo, que cuando viene Leonel es que se... No, porque Soto siempre ha tenido independencia de criterio. Ahora, ya se dañó. ¿Por qué se daña? Porque él arranca con la Quinta República, un proyecto no de partido, sino un proyecto de ideas, con pensamiento de transformar la sociedad. Desde la fuerza del pueblo no se puede transformar a nadie, se transforma económicamente uno. Yo mismo estaré ahí buscándome lo mío. Ey. Sí, Ah, pues no, tú eres no, sincero, pues, tú eres claro. No. Soy sincero. Pero yo no te puedo O sea, dar- yo te puedo buscarse hallar. lo No, mío, lo veo yo bien, me lo busco veo lo mío bien, trabajando, o sincero de su sea, parte. Sí, no necesariamente tiene que ser algo ilegal. No. Mira, en el PRM no se puede buscar transformación, pero que no sea buscándote lo tuyo. Porque, por ejemplo, ¿qué tiene Carolina para aspirar a la presidencia, que es hija de Hipólito? ¿Y tú crees que eso es un sello de garantía para gobernar un país? No, pero incluso yo... ¿Qué tiene Omar que no sea una simpatía y Hijo una de bonita Mufasa. proyección que hijo de Leonel? Porque ¿por qué tú todavía dices están los Mufasa? criterios Un león, faraónicos. sí. Oye, estamos con los criterios de faraones. Y aquí, mientras no se desinstale el criterio de faraón, de dinastía, de que
Trujillo, no se va a hacer una sociedad, porque aquí alguien tiene que ser, aquí tiene que sentarse alguien diciendo lo siguiente. Alguien tiene que algún día decir, ven acá, yo quiero decir qué es lo que es la República Dominicana y qué es lo que es un Estado. Tú dices, oh, mire, la contabilidad de un país es como la que tiene un colmado. Se han inventado los contables, de que contabilidad por partida simple y partida doble, y que si yo que no, vete esa vaina. Es que si entraron 10 pesos y debemos 20, tenemos un déficit. Y eso no hay que ir a Harvard ni a la Sorbona de Francia. Es que estamos operando con una balanza Es que el colmado tiene que sustentarte el mismo, por lo menos pagar sus gastos. Bien, pero vamos, por ejemplo, aquí ni siquiera plátano hay que de producción nacional, porque la que se produce se manda Se por otro lado. exporta, sí. Y tú ves por ahí que vienen unos plátanos que le llaman de que la gente lo compra por barato, pero no sé el nombre que tiene, que ese plátano ni se produce aquí. ¿Entiendes? El platanito ese que venden así. Adiós, 5 pesos. Yo no recuerdo el nombre. Pero, por ejemplo, arroz, las habichuelas, el pollo. Aquí vienen unos pollos que tú puedes jugar baloncesto con ellos, lo duro que vienen, porque vienen como con 4 libras de hielo que son importados. Entonces, ningún gobierno importando puede lograr desarrollar una sociedad. Aquí solamente se puede lograr con una sola cosa. Volver a introducir los elementos bioéticos en la familia. Ya. Bioético en la familia. Pero no en 4 años. No, es un plan de nación. No, es un plan de nación. Es un plan de nación. Que se sacrifiquen los líderes de continuidad los de Estado, continuidad de Estado. y que cada quien entienda que esto tiene que ser salvatoria damo. Tenemos que salvar. Exacto. Porque si no salvamos esto, entonces yo te pregunto a ti, dime, tú vienes, me dices, la estadística de la DGC, logramos 5.800 multas en este año. Pero lo que estamos diciendo es que estamos atrasados en la educación vial, Claro. que tú tienes que poner tanta multa. En la vaina del plan de comida, aumentamos la tarjeta, supérate de 2.000 a 7.000. pobreza. Más pobreza. Más Sí. pobreza. Bien. Completamente. Agarrar el colectivo que se hizo en la Policía Nacional en esta región, se apresaron más de 20.000 personas. Problemas de conducta. Más criminalidad. Los hogares no están funcionando. Tenemos que poner a los adolescentes más tiempo de cárcel. Problemas sociales. Problemas sociales. Dani, te quería preguntarte, ya que tú Que entonces la mujer hay que ponerle ahora que si que una casa de albergue. No, papá, ninguna casa de albergue. No, Hay entonces que decirle a ese problema. tipo que están haciendo ahí que la mujer tuya no es de tu propiedad, que es una mujer que nació por otro lado. Y que tú decidió naciste por otro convivir lado, contigo. Y decidió juntarse contigo. Y el día que no quiere esa vaina, no joda con eso. Que tú no, oye, no inventes con esa vaina. Pero, una pregunta. Yo lo he hecho, pero no he ido como cliente. Y no es porque quiero venderme como la panacea de la moral. Yo he ido a los cabarets donde hay mujeres prostitutas. Tomamos un trago con unos amigos, una vaina. Y yo veo que él me dice, la voy a llamar, asienta ahí. Y he vuelto con ese mismo tipo y ella está con otro allá. Y yo le digo, oye, ¿tú no la vas a sentar? No, que está con otro. Oye, ¿por qué no la fue a matar? Sí. Porque ella no es de él. Fue tú que tú pagaste un momento. Entonces, ¿por qué ese tipo se ajusta en lo que aparece a no matar a esa tipa que anoche era de él y hoy es de aquel? ¿Por qué él no va a darle golpe? No, es que hay un asunto ahí, mira. Por cultura, la cultura de propiedad, porque la misma mujer en la casa, la misma madre que le dice a la hija de que mira, tú tienes que ser honesta, tú tienes que cuidarte para que Tienes que tengas un buen aprender a marido. cocinar para que no te voten. Para que no te voten. Pero esa dependencia Es la que ha y creado. esa cultura patriarcal es que no tiene jodido. Entonces al hombre le dicen que esa mujer es de él. En los Estados Unidos Que usted es el hombre de la casa. de Norteamérica, la mujer lleva el nombre del hombre, el apellido del hombre si quiere, eso no es obligado. Pero aquí no, aquí yo soy doña María Guerrero de Pérez. Hay un sentido de propiedad de una vez. Oh, de Pérez, oye esa vaina, o sea, es mía. la tipa. Mi tuya. Es mía. Entonces, Sí, oye, incluso pierde su apellido paterno y materno para ponerle el hombre con el que trae matrimonio. entonces tú tienes que trabajar. El robar es como que un tipo ve una cucaracha en un plato que le cayó a las habichuelas. ¿Qué tú vas a hacer con eso? No la quiero. Ah, mira, así no se puede. Tú no puedes robar porque eso no es ético. Pero eso tiene que ser en una reingeniería social. Dani,
Dale. Bueno, tú no puedes te voy a venir- decir algo. No puedes robar porque aquí no cometemos a veces infracciones o delitos por la pena que nos pueden, ejemplo, no te robo el semáforo de día porque me Es que eso no modifica conducta. Espera, Junior. ¿Sabes? No robo, por lo que pasa es que, ejemplo, hay sociedades que tienen como los delitos. Antes yo verlo como un delito, como algo moral. No robo por algo moral. No me robo el semáforo de noche o a cualquier hora por algo moral. No pienso en la pena que me pueden decir. No Ética, está ética. en la ética moral. Es que se puede lograr, por ejemplo, en el caso, mira, los evangélicos, los religiosos. Un religioso entiende que él no puede cometer un acto porque él entiende que Dios lo está mirando. Eso. Es un panóptico. Entonces, pero si Dios no lo estuviera mirando, es posible que lo hiciera. Ahora, cuando yo te digo bioético, Podríamos decir que es un es que régimen de tú tengas- consecuencia. Interiorización, no. Yo Un régimen, entiendo a no, Dani. pero podemos decir que un régimen de Yo entiendo a Dani. consecuencia. No es a eso que se refiere Dani. Yo lo que No, hombre, sucede. no, las sociedades educadas, No necesitan eso. porque ¿qué es lo que pasa? Todo es inducción. Todo es inducción. La moral es una inducción. Te inducen a eso. Te induce. La inmoralidad es otra inducción, te inducen. Te induce. Las acciones perversas es otra inducción. Ahora, ¿y por qué no inducimos a la gente a que entienda que él puede ser, sin que lo estén mirando, no violar un semáforo, no porque la conciencia no se lo permita? Y ya, porque Oye. tú tienes un código de procedimiento personal Lo que que Dani, te dice, yo no hago esto no porque la ley me castiga, sino que yo no lo voy a hacer. lo que Dani plantea, yo estoy trabajando en un ensayo precisamente de eso, de la agradación humana. Lo mío es teoría, porque No, ¿qué? eso es perdiendo el tiempo aquí con ustedes. No, Que eso no, para nosotros. nadie porque- va a tomar en cuenta esa pendejada. No, pero sí por lo menos construimos sociedad concientizada. Para construir cierta sociedad Se puede. latinoamericana, todos esos conceptos que hemos mencionado. Sí, porque tú estás haciendo. Bueno, yo duré 10 años Tú- en la dirección de droga y una de mis trofeos es que yo donde quiera que voy, digo, el que conozca o haya escuchado de que yo recibí un centavo de un vendedor, que lo diga. Y el vendedor, que siempre es un tipo con coraje, que sepa que me mandó alguna cosita, que también lo diga. Y lo Porque- demuestre. ¿eh? y lo Que demuestre. decirlo Y puede no, y decirlo. no es ahora aquí, no. En campaña yo lo decía que diga a alguien. Porque el problema es que el que te hace daño es el hombre que dice que es serio y es mentira. Ese habla mal de ti. Los tigres con su código que uno no puede decir que es de ética porque ellos no conocen eso. Pero si tú no estás metido en el daño, en algo, ellos no van a hablar de eso. No. Mira, Entonces, esa ventaja tuvimos siempre. ¿Cuál? De que ningún tipo dijo, pero Dani pasaba por aquí o mandaba. Y en eso el hombre serio, de que serio, es peor. Es el que te calumnia, el hombre de que es serio. El tigre que hace diablura te delata cuando tú lo traicionas. Que te daba lo tuyo y luego tú por atrás lo traicionas. Entonces dice, pero yo le daba lo de él y mira lo que me hizo. Ve. Mira, volviendo a lo que tú planteabas, yo estoy trabajando en un ensayo precisamente de eso, que es cómo las personas tenemos este grado social o la humanidad en forma general. ¿Por qué? Precisamente por lo que tú decías, los principios y los valores. Es lo que controla completamente el comportamiento humano, lo modifica real, no lo reprime. Pero que son inducciones, son inducciones. Sí, son inducciones y se enseñan. No es una divinidad. No es que estamos son de claros en eso. las deidades. Es que No, son, eso porque ya- por ejemplo, De esa perspectiva que yo lo planteo. los musulmanes se explotan ellos, porque es una convicción, son inducidos a eso. O sea, Ahora, yo lo que te digo es que nosotros podemos trabajar. claro Y que creo sí. que podemos trabajar. Porque una de las desgracias que tenemos es que ya no hay hogares, señor. Mira, No. yo estaba mirando y esto Y resulta... le queremos pedir a la familia que eduque. No podemos, la familia no puede educar porque esto no hay. resulta ridículo lo que voy a decir. Hay que constituirlo. Claro, no hay familia. Por allá, por donde mi cuñado, que conoce el hermano aquí. Yo estoy sentado en la galería y veo que hay una familia que tiene un reggaetón puesto. Y hay una niña como de 3 años que ellos le están celebrando que esa niña se tongonea con el reggaetón. Y yo dije, ahí no puede salir nada bueno porque que ya, mira, eso es, o sea, y uno dijera, pero usted es un anticuado. No, no es anticuado. Es que esa cuestión de tú poner a una muchachita a los 3 años hipersexualizando. a estar con esa cuestión de esos cambios de cintura, yo entiendo que eso se puede hacer cuando ella tenga una conciencia en la libertad de ella hacerlo, pero no como que los padres entiendan que eso es La industria. como que eso es una ventaja para los fines de su desarrollo personal. Exacto.
Pero suena ridículo. De antemano sé que acabo de hacer una ridícula. No, porque ¿Te entiendes? yo te quiero hacer un énfasis en eso que tú decías ahorita. Ahora sí quiero más agua. De estar hablando, perdiendo el tiempo aquí. No, tú estás haciendo un planteamiento de idea que eso ayuda a construir la sociedad, que quizás a veces Yo estoy creando un ensayo en base a eso. Exacto. A veces pensamos, que no nos escuchan, pero por lo menos creamos conciencia en muchos ciudadanos que sí no están viendo, que sí no están escuchando y que aprenden, y vamos poniendo esa sembrilla que después, con Dios mediante, sabemos que dará fruto. Mi próxima pregunta, Dani, va de que tú decías que tú apoyaste al presidente actual Luis Abinader y planteaste una serie de problemáticas que hay en el actual de gobierno. Entonces, ¿tú te sientes arrepentido de haber apoyado a Luis Abinader? No, porque yo lo sabía. Lo que pasa es que Danilo, en ese momento, no era la figura que tenía como la mejor popularidad. No, y que estaba intentando bregar con Constitución y quedarse ahí. Y entonces luego viene y hace lo mismo que hizo ahora, un grupo de gente importante aspirando, él viene y le pone a Gonzalo, porque Gonzalo es el de él. Porque yo te dije a ti que Gonzalo es un tipo coherente. Gonzalo lo que hizo fue hacer fortunas. No sé si fue bien o mala vida, no tengo la capacidad para hacerle ningún tipo de arqueo. Él está ahí, es precandidato de un partido, lo acepta la Junta Central Electoral si entiende, y lo acepta el pueblo. Yo no tengo por qué cuestionarte. Y objetarlo. No. ¿Tú crees, Dani, que Francisco Javier García habría tenido más posibilidad de llegar a la presidencia que Gonzalo Castillo? ¿Pero por qué tú dices así? Porque todavía no he elegido un candidato el PLD. Porque es que no puede tener más posibilidad. Porque, por ejemplo, si tuviera la posibilidad de Danilo no hace lo que hace de poner a Gonzalo. Porque ya Gonzalo fue candidato y fue derrotado. Ahora, Danilo lo que tenía que hacer era poner a Gonzalo temprano y decirle, ustedes son los que van a aspirar todos, pero luego no traerle después que ya esos tipos se hicieron una ilusión. Pero claro, ese es Danilo. Entonces yo con Abinader, lo que siempre vi en Abinader es que conocía a su papá. Fui amigo en Monteplata de un dirigente del partido de su papá. Yo conocía directamente al papá de Luis Abinader y me lució y me luce todavía un buen tipo. Ahora, los gobiernos no se definen por la intención de un hombre. No. Eso tiene una serie de variables. Los funcionarios. Sí, pero los funcionarios. ¿Tú crees, Dani, que Luis Abinader, perdonando la interrupción, es uno de los presidentes, por decirlo de una forma muy, muy llana? Luis Abinader es uno de los o es el presidente de los menos tigres que hemos tenido en el sistema político de la República Dominicana en los últimos 30 años. No tiene necesidad de ser tigre. En primer lugar, fue bien criado. En segundo lugar, el dinero que Luis tiene no le permite, a nivel de patrimonio familiar, distraerse con disparate. Yo considero que lo que pasa es que yo entiendo que Luis fue un niño que, con tanto dinero en sus manos, su sueño se le materializó como un juguete, ser presidente de la República, para, en ese sentido, reivindicar a su padre, que nunca pudo serlo. Pero el asunto no está en Luis. El asunto está en los operando abajo. En los funcionarios. No, tampoco. En lo que te estoy diciendo. Mira. La sociedad. La sociedad. Quizás, disculpe, Aida, quizás un niño que llevó a cabo, materializó su sueño, el niño rico, que quería ser presidente de la República. Quería un juguete. Pero esa... No, y terminó el legado de su padre, que lo intentó varias veces también. Pero ese crecimiento de niño, el permanecer alejado de una sociedad real, ¿le ha permitido, tú crees que le ha permitido? No, él no estaba tan fuera de la realidad. Porque la familia, el papá de Luis Abinader, se lo llevaba nunca lo puso aéreo. No. Él, una vez, yo tengo una anécdota, una información de que en una oportunidad Luis, quizás simpático con el chofer del viejo, él había que llevarlo a la escuela y el chofer del viejo fue de simpático a llevar a Luis a la escuela. Sí, y el viejo le dijo, ese vehículo no es para llevarlo a la escuela. Y le dijo, usted no puede volver a decirle a él que lo lleve, él es el chofer mío, no suyo. O sea que a veces nos perdemos mucho, donde hay mucha complacencia en la vida de abajo. En la vida de arriba, por más que tú veas, hay muchas cosas que tú dices, ¿y por qué este tipo así? Pepín Corripio le compró el primer carro a su hijo a los 25 años, el primer carro nuevo. Antes de los 25 lo que tenía carro usado.
¿entiendes? Y por eso que tú ves ese hijo de Pepín Corripio alineado. Y por eso son quienes son. Y pues son con el son. Los pobres somos los que decimos, yo le voy a dar de todo porque yo no quiero que pase el trabajo que yo pasé. Lo que yo no Oh, tuve. pero claro, el trabajo que yo no pasé fue el que me permitió hoy no estar detrás de una reja de delincuentes. Entonces, todas esas cosas que me fueron fortaleciendo. Porque ¿cómo se eleva un avión? ¿Con la brisa a su favor o en contra? En contra. En contra. Si tú encuentras todo a tu favor, ¿qué tú vas a hacer? No te vas a No elevar. forma carácter, no No forma forma nada. carácter. No forma carácter. Entonces, aquí hay muchos detallitos que pudieran ayudar a la sociedad. Por ejemplo, tú ves un grupo de tipos que se quitan la vida y que son gente que no lo acostumbraron a resolver problemas. Y desde Resolución de pequeño, conflicto. desde pequeño tú Resolución, tú sí, tienes sí, que aprender. Algunos con algunas excepciones de algunas cosas, pero lo que dice Dani en el fondo es real. Tienes ¿Por que qué? aprender. Porque si no te enseñas resolución de conflicto, Resolución no de te enseñas conflicto, a muy manejar la importante. frustración. Por ejemplo, se te dañó el carro, anteriormente se nos dañó el carro y nosotros mismos lo arreglábamos. Ya no, ya hay que comprar uno nuevo. Yo corroboro contigo, O sea, Víctor, porque yo he realizado O te dos. dejó una novia. Sí, Tú quieres que el mundo se acabe. por Yo eso, corroboro contigo, Víctor, porque yo he realizado dos diplomados, cursos, talleres de resolución de conflictos y eso me ha traído un cambio muy positivo en mi vida Claro porque que ya uno sí. sabe, vamos a decir como dice Dani, el control de las emociones Claro, controla las No, emociones. sí, y que tú ves el mundo de otra de perspectiva. otra perspectiva. Mira, es eso que plantea Dani, del tema de que no es un problema de gobernanza propiamente, sino el mismo sistema social que tenemos, es que nos da los políticos que tenemos. No, y la gente Entonces, no quiere tampoco. Si Luis se pone ya está si Luis se pone a corregir mucho a la sociedad dominicana, es lo queman. Esto, mira, entonces no hay salvación. no, así No se puede hacer nada. No, así no. Aquí Y- tiene que venir un gobierno Que comience sin, desde abajo. sin opresión, Claro que sí. sin opresión. Garantice las condiciones básicas de una democracia. Que no es Obviamente. libertad de expresión solamente. No, Es alimentación, salud y que el estoy dinero, contigo. y que el Leíste dinero mi ensayo. y que el dinero le permita a cada hogar tener un Yo muchacho. te traje un estudiando, letrado, fue hoy. no, Te pues, traje yo un sé quién es. letrado. Muchacho Yo sé quién es Dani. que tú tengas un muchacho estudiando y tú tengas un padre trabajando. Exacto. ¿Me entiendes? Claro. Porque yo no voy de acuerdo de que con esa ayudita, de que No, yo voy de eso- acuerdo de que Eso es lo que incentiva la si en una pobreza, en casa- verdad. Eso incentiva la Pero no, pobreza realmente. si De en que, una casa hay de que una tres ayuda al viejos, gobierno. en una casa de dos viejos que ya dieron lo que podían dar, bueno, el gobierno interviene esos viejos. ¿De acuerdo? Pero donde hay un manganzón acostado hasta las 10 de la mañana y yo di que dándole como gobierno arrocito y vaina para que ese tipo se levante con No, brío. eso es un No, ciclo así No, y vicioso. después tú lo ves y que No. me va mal por culpa del gobierno. No. Y Entonces, es verdad, porque el gobierno que lo tiene así. entonces así, ¿no? Es verdad. Ahora, por ejemplo, yo nunca voy de acuerdo de que aquí a las 12 de la noche se cierren los negocios de bebida. No, y un lugar turístico, un pueblo turístico como No este. importa. Yo no creo que sea. Lo que pasa es que si usted Tú está lo que no crees bebiendo, que resuelva algo. no, si usted está bebiendo y usted hizo fullería, bueno, usted sabe que usted va preso. Si usted está bebiendo y usted salió a otra casa, usted sabe que usted va a las consecuencias. Ahora, para eso hay que tener una super policía que no esté durmiéndose en las unidades matando el tiempo. Dani, tú que tuviste en la NCD. Para eso se necesita una policía bien pagada, bien instrumentada, con gran capacidad para poder vigilar al individuo sujeto de vigilancia. Dani, Lo que sería la parte preventiva de la Policía Nacional. tú que estuviste en la DNCD, que también va de la mano con la policía, ¿tú entiendes que estos dos órganos, te vas a dirigir la pregunta hacia esos dos órganos, DNCD y Policía Nacional, de tu salida, han evolucionado o involucionado? Yo no podría decirte eso porque como que tendría como un sabor a... Agridulce. Sí, lo que sucede con eso es que la Policía Nacional, ¿de dónde cogen los miembros de la policía? De los barrios. De los barrios. Aquí ningún tipo de preparado de clase media quiere meterse a eso. Se mete a cadete para salir como peluche, bonito y vaina. Pero Segundo teniente, no hace segundo lucha. teniente. para no coger lucha, tú sabes, y buscar la forma de ascender rápido. Pero aquí son la gente del sur, de los estratos. Que se bajos. mete porque no hay fuente de Porque No trabajo. hay fuente de trabajo. No, muchos de ellos es porque necesitan. Tú sabes que todo hombre lleva por dentro el ego del poder. Ahí fue Trujillo un sabio, siendo analfabeto. Todo el mundo quiere. Por eso es que hasta en una junta de vecinos, todo el mundo quiere ser presidente, todo el mundo quiere ser jefe en todos los sitios. Porque eso está como en la ADN. La intrínseca. Sí, sí, No, no, eso es parte Ahora de la bien, misma ahora situación bien, evolutiva del Tú ser no humano. puedes tener una mejor policía con una sociedad en desbandada. Tú no Ey. puedes tener una buena dirección de droga con un grupo de gente que
si no se meten esa droga el día entero, ellos se van a matar o matarían a 20.000 gente o si se tirarían de un tercer piso. Porque todos esos fenómenos. Con una narcocultura también. Sí, pero que la narcocultura tú la puedes eliminar, tú la puedes manejar. Porque aquí no hay una cosa con doble moral más que la DEA. Porque la DEA surge en los Estados Unidos, que es el destino de bato la droga. Entonces viene a meternos cuco aquí a nosotros, que lo que somos es víctimas de esa vaina. Entonces eso no se entiende. ¿Entiendes? Tú vienes a maltratarme a mí con una vaina que tú eres que allá La consume de verdad. consume allá. Que para allá que Porque no va. es que la produce, que la consume. Va para allá, va para allá. Entonces por eso es que si le dicen a la gente claramente qué es lo que somos, fuéramos mejor. Yo entiendo que la droga es un sistema de control de lo que se llaman carteles, que asumen que tú tienes que darme, tú tienes permiso para introducir 10 toneladas este año, pero cuando te pasa de contento queriendo meter 15 te persigo. Bueno, pues hablen claro. Lo que pasa es que ustedes permitieron que este cartel metiera. Y sobre la cuestión de la DEA, yo tengo una tesis que algún día la voy a decir por un sitio donde no sea necesariamente República Dominicana. Todos los apresamientos que la DEA hace poniendo un vendedor encubierto son ilegales. Y te lo demuestro por qué son ilegales. O sea, si tú eres de una institución que está para controlar el narcotráfico internacional, tú no puedes tener dentro de tus miembros a alguien que vaya a hacer negocio con algo ilegal para conseguir a otro que te la compró que también estaba en una práctica ilegal. Ya entendí. Pero la justicia americana avala eso. No, es que aunque lo vale, está incorrecto. Porque la palabra justicia. Bueno, y todo lo legal no es justo, ni todo lo justo es Voy legal. ahí. Para traer a alguien con ese método a la justicia americana delante de la justicia avala, ejemplo, les pongo como el mismo el tema. Sí, tú me puedes decir. La misma filosofía de Petro. Yo la he estudiado. Yo sé lo que tú estás diciendo. Que la forma de cómo. El término. Latín. El Latín. no importa cómo llegue, sino como no importa cómo se. ¿El fin justifica los medios? No, pero es ilegal. Tú tienes que ¿Es agarrar. ilegal o inmoral? No, es Porque si hablamos jurídicamente. No, es jurídicamente que te estoy hablando. Ok, vamos a ver. Por ejemplo. Pues entonces los tumbos en los puntos de droga puede ir a ponerse una querella. Sí, porque es un robo. Es Es un robo. Ya, se acabó ahí. Entendí. ¿O quieren Entendí más? la analogía. No, pero espérate, porque Sigo yo creo que dando hay un más. matiz. Vamos a salir de ahí, vamos a salir de ahí. Dani, No, si tú me dices, me No, tumbaste con la droga, voy para la fiscalía. vamos a salir de ahí. Ahora yo voy a ver qué va a decir la fiscalía. No, y antes también entrar ya, Yo meto para entrar en la preso a recta los dos, a ti por final. ladrón y a ti por vender. Para entrar también en la recta. Si nos puede ahí aclarar, antes de finalizar, si puede dar detalles sobre eso. En la actualidad, Dani Pérez, los últimos que ha hecho Acontecimientos. Dani Pérez a nivel provincial. ¿Cómo sí? No entendí. El caso que tuviste, me imagino, con. Tú dices una situación que se dio a raíz de la que yo traje a Dani Daniel de España. Sí. Bueno, mira, eso fue un caso que yo mismo estoy hasta traumado con eso, porque Te voy a dar mi número, me llame. sí, eso fue, tú eres psicólogo, eso fue entre unos amigos, entre comillas, que se declararon, se inauguraron no siendo amigos, que fue bueno que surgiera así, Claro. porque a veces tú crees que tú tienes gente que te puede tratar al nivel que tú siempre has cultivado. Yo nunca he sido un tipo de armado teniendo pistola. Nadie me ha visto a mí con una pistola al cinto, ni nadie me ha visto a mí empujando a nadie. Yo soy un tipo de conversación fuerte, por asunto de temperamento, pero yo nunca he sido abusador. ¿No será lo mismo que le pasó a Eugenio? No, pero lo de Eugenio, lo de Eugenio es más agudo, porque lo de Eugenio, yo te digo, por ejemplo, que yo tengo defensoría de mis ideas con No, fuerza. yo que te he visto de pequeño, Sí, solo conozco pero eso. no es con la finalidad de. Mira, yo no de tengo. dañar, imponer, sino- de sino imponer una control. idea de como- manera como obligatoria. que lleve como trasiego el daño. Ujú. A mí no, porque es que yo fui bien criado. En mi casa se comía normal, pero tampoco nunca yo tuve un maltrato a nivel de familia. Y eso te permite tú ser un tipo que viva sano, tranquilo, que tú creas en los demás.
que yo no puedo estar pensando que tú me vas a venir a traicionar porque yo entiendo que te lo haría a ti. Dani, Parece como que todo ahora para bien. en la parte final, ya que estábamos hablando ahorita de la Ahora yo alcaldía, soy más guapo a partir de ahora. Ya. Porque ya yo pasé por el sabor de No, amargo mira, del que le da yo una escuché galleta. algo por Sí. ahí que hablan de la persona de carácter fuerte. La gente de carácter fuerte son la gente como Eugenio. Ah, y en Japón, Eugenio va a estar aquí ya con esta es plataforma. todo lo contrario. Hoy. Las personas de carácter fuerte en Japón son los que no se dejan manipular las emociones, los que tienen la paz suficiente de actuar sobriamente en situaciones como esa. Bueno, por eso en la justicia le gané en la primera instancia de que no fue una riña, sino fue una agresión de parte de la otra persona que ya está sometida a la justicia y ellos van a tener una persecución judicial dependiendo de lo que determinen Y tú, las autoridades. y tú tranquilo. No, aquí. pero yo tengo otro espectáculo ahora, el día 12, traigo a Miriam Cruz. Ey, Entonces, definitivamente yo he seguido. Ahora, si Dani- me pongo de loco, de bruto, ahora lo que no, tuviera nadie yo- hace negocio con él. nadie Al hace contrario, negocio. ahora tiene más credibilidad. Siempre, porque siempre ha sido así mi vida. Mira, vamos Eh, a eh, la eh. pregunta de Alvin, agrégale cómo ve los futuros de los medios en la plataforma, cómo ve Ya en la recta final, en la parte final, Dani, ahorita estábamos hablando de la alcaldía, pero no tocamos un punto importante. ¿Cuál es tu evaluación en estos 2 años que tiene Eduardo Kerimetiviel de cómo ha dirigido el municipio de La Romana? Y también en la parte comunicacional, como en la introducción de esta entrevista, dijimos que tú eres parte de los fundadores, por así decirlo, de la comunicación La Romana. ¿Cómo tú ves el futuro de los medios tradicionales y alternativos en esta ciudad de La Romana? Los ayuntamientos no pueden hacer nada. Los ayuntamientos son un instrumento del sistema clientelar. Y allí tienen que nombrar a los compañeritos, los amiguitos de los regidores, la familia de los regidores y todo. Eso no se puede evaluar nada por ahí. Ahora, Eduardo Kerry ha tenido la ventaja de que el gobierno central le ha faltado más del 70% de las calles, que una de las cosas que la gente procura es que sus calles estén asfaltadas, pero que no depende de la municipalidad. Ningún municipio ha podido inventar con asfaltar 5 kilómetros de calle. No lo resiste las arcas del gobierno municipal. Pero también ha habido una efectividad en la recogida de basura. Él tiene unos camiones que sin lugar a dudas están estrenándose en su modernidad. El personal que está recogiendo la basura lo está haciendo con eficiencia. Y un ayuntamiento, por ejemplo, que yo veo que tienen todos los ayuntamientos debilidad en la parte cultural. Se ha mejorado la retreta de los domingos. Lo único que ahora un grupo lo ha cogido ahora para negocios, pero si los ayuntamientos, por ejemplo, hicieran acuerdo con las escuelas para ponerle algún tipo de puntuación a los estudiantes que vayan los domingos a ver, Sí, no la fiesta que están haciendo ahora, no, que vayan a escuchar la instrumentación de la banda municipal. que sea, Y que sea que- instructiva, porque no solamente que te la toquen. Y que en cada barrio, dependiendo su dimensión, o cada 2 barrios, exista para ambos una escuela de música municipal para poder lograr que muchos jóvenes Cultural. que no tienen oportunidades para desarrollar otras habilidades, pero pueden ser buenos guitarristas, pueden ser saxofonistas. El músico no es un generador de violencia. Yo toco saxofón. Por eso yo te hablo fuerte, pero yo violencia nunca he tenido ese tipo de cosas, No. de ser un tipo de violencia. El músico no es violento porque se inspira. Y todo individuo que se inspira, sea escritor, músico, compositor, bailarín, es raro que pueda tener acciones de violencia. Ya en la Yo otra sabía esa parte, faceta tuya, el Sí, saxofón. yo toco saxo. ya en la otra parte, ¿cómo tú ves el futuro de los medios digitales, alternativos y tradicionales de La Romana? Y un mensaje final para todo el pueblo No, y no romano. solamente la romana, habría que hablar del país entero. Del país, entonces. Dale para Aquí allá. hay una amenaza con las emisoras de FM. Hay una amenaza porque lo primero es que ya las emisoras han tenido que utilizar los medios alternos para poder garantizar que sus productores se vean. Porque la gente ya no está en radio, ni tiene tiempo para emisoras. La gente dice, bueno, Pérez va a una entrevista a las 7 de la noche, está bien, yo lo veo ahorita, a la 1, porque yo ahora voy a bailar por ahí con una novia. Me voy No, para el parque. Voy para el parque, a Luis Pérez lo veo a la 1 cuando yo llegue borracho. a O veces, mañana al otro o día. mañana al otro día. Entonces, la radio
y la televisión como tal, la tradicional, son de instantaneidades, de ahora, en lo que se está produciendo ahora. En vivo y en directo. Excepto algunos programas que pueden ser creados para los fines de ser presentados en diferido, pero este tipo de, estas plataformas son el futuro. El que pueda garantizar un contenido como yo creo que ustedes lo están haciendo, no porque yo estoy aquí, ¿no? Sino con más gente, con mucho más prestancia que yo, que es la mayoría, pueden calar. Porque también hay un público que necesita nutrirse de cosas que no sean cotidianamente Tradicionales. No, prácticamente improductivas, estériles. Ok. Es bueno que la gente tenga la oportunidad y básicamente gente joven, cara nueva. Pero lo fundamental es que este es el camino. Mensaje final para toda la provincia de La Romana. Bueno, la provincia de La Romana es una provincia que va en crecimiento. Yo no puedo decir que no va a crecer y que no ha crecido. Hace 3 días andaba con José Luis Rosa, un comunicador de La Romana, conocido como El Chori. Íbamos al distrito municipal de Caleta. Y yo le dije a él, junto a otro compañero, le dije, mira, tiene que introducirse un proyecto de ley para que Caleta sea declarada, o sea, elevada a la categoría de municipio. En primer lugar, es la dueña de la playa más importante que tiene la comunidad romanesa. La única, realmente. Sí. El desarrollo estructural por ahí es totalmente comunal. Las estructuras en cuanto a las viviendas y todas esas cosas, eso es envidiable. Entonces, la Romana va creciendo. Mucho, sí. Cuando voy a Villahermosa, por igual. Lo único que en Villahermosa se cometió el error, y todavía existe, de no tener una planificación urbana. Acuérdense que esa colectividad fue improvisada por una invasión de gente que iba cogiendo espacios de una manera. Y vemos lo grave que es esto en casos como Punta Cana y Verón Higüey, donde por fruto de esa falta de planificación urbana, lo que vemos es un desastre en Higüey, en el tránsito y todo. Pero por el hecho de ser un destino turístico, sí, se nota menos, porque la pobreza está más distante que en algunos sectores de Villahermosa, sí, que ahí el asunto es más agudo. Sí. Y en el sentido general, el municipio cabecera de La Romana, yo considero que nosotros tenemos todo de forma colectiva un compromiso. La división política establece Villahermosa, establece Guaymate, municipio, Guaymate, Comayasa, pero el elemento, diríamos, el colectivo de lo que significa no recuerdo el nombre específico, somos romanenses. Esa condición. el gentilicio. El gentilicio, gracias. El gentilicio, somos romanenses. Esa condición requiere que cada quien no tenga que esperar a alguien que le diga, haz esto. Proactividad. Cada quien debe entender que si no arrojamos basuras a la calle, vamos a tener una mejor sociedad. Si no paramos un vehículo frente a la marquesina de otro, le estamos afectando en los derechos que tú estás afectando a otro. Si no parqueamos un vehículo paralelo a otro, estamos creando situación para el buen desenvolvimiento del tránsito. Dani, yo veo que entonces, hay una serie de cosas que dependen de nosotros. Yo veo que entonces, para puntualizar, tú dirías que falta un sentido común y sentido de pertenencia en el romanense. Civismo. Sí, y como que todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, pero no lo quiere hacer. Porque lo conoce intelectualmente, no lo ha interiorizado. Ya lo escucharon ustedes de esta magnífica entrevista con Dani Pérez. Hasta la próxima. Muchas gracias.